me gustaría que leyéramos la Biblia, que buscáramos en Filipenses capítulo 1, verso número 12 y 13. Vamos a leer de esos dos versos la palabra del Señor para meditar en ella. Filipenses capítulo número 1, verso 12 y verso número 13. Cuando lo tengamos, los que damos culto a Dios, yo sé que usted lo puede hacer desde su cama, lo puede hacer desde donde usted está, pero posiblemente se puede poner de pie y darle culto al Señor en este momento. El verso que leemos de Filipenses es el verso del capítulo 1, es el verso 12 y 13. Dice de la manera siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Leámoslo una vez más. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Pueden sentarse. Quisiera en este día, mis amados hermanos, que pensáramos en qué es lo que significa este tiempo que estamos viviendo para nosotros los creyentes. ¿Qué significa el aislamiento para los santos, para los que somos escogidos de Dios? ¿Qué es lo que significa? La porción que hemos leído la escribe alguien desde la cárcel. Es el apóstol Pablo, que estaba pagando una pena, una condena de cárcel en aquel tiempo donde predicar el evangelio no se tenía ese derecho, y entonces para ellos predicar el evangelio en ese tiempo era punitivo, era algo que tenía que ir a la cárcel quien fuera que predicara el evangelio. En ese tiempo Pablo estaba preso y desde la cárcel escribe esta carta. Hay algo que sucedió en la vida del apóstol Pablo, y esto es lo que quiero que nos ocupe esta tarde, esta noche, el pensamiento. ¿Cómo interpretó todo lo que sucedía en la vida de él, el apóstol Pablo? La carta que les escribe a los filipenses es una de las cartas de mayor gozo para la iglesia, porque es una carta donde anima, donde proyecta una interpretación de la vida de una manera distinta. Es que para los santos, escúchame bien, para nosotros los santos, interpretar las cosas que suceden a nuestro alrededor es determinante. Darle la orientación correcta, el enfoque correcto se vuelve determinante para nosotros. Esto de estar aislados por el coronavirus, ¿cuál ha de ser la actitud de los santos? El apóstol Pablo aquí nos dice que para él haber estado confinado, estar separado o aislado, no era del todo algo malo, sino que todo lo contrario. Él dice: quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido, el hecho de estar en una cárcel, el hecho de estar limitado en mi libertad, quiero que sepan que esto me ha funcionado para el progreso del evangelio. Quiero que sepan que todo ha redundado para el progreso del evangelio. Es decir, que el apóstol Pablo había llegado a entender que el confinamiento, el aislamiento, eso de estar solo en su casa, una persona, una familia, no debe de ser para deprimirse, no debe de ser algo como para sentirnos decepcionados o sí, deprimidos. Algunos están enfrentando temor, están enfrentando depresión, pero para los redimidos, para los santos, para aquellos que somos de Dios, debemos de aprender, como el apóstol Pablo lo hizo, aprender a que todo debe redundar para el progreso del evangelio. Hay algo que debemos de descubrir nosotros en tiempos como estos. Hay algo que la iglesia tiene que descubrir, cada creyente debe de descubrir. Y en cuanto a esto que el apóstol Pablo había descubierto, hoy a nosotros nos corresponde hacer la misma tarea. Necesitamos descubrir cómo progresar en el evangelio, o cómo hacer progresar el evangelio en tiempos de confinamiento. Durante estas semanas de cuarentena han estado sucediendo muchas cosas a nivel familiar. Han estado sucediendo cosas como hay más descanso. De repente la familia se puso a limpiar toda la casa. Algunas familias quizás estén con sus hijos cocinando juntos y están aprendiendo a cocinar. Algunos ven películas en familia.
otros ven memes nada más, pero quiere decir de que la mayoría estamos como más relajados. Esa es una realidad. Y podemos pensar esto desde lo trivial hasta lo más serio. Es decir, están aquellos que aprovechan para pasar en familia, ver películas, ver memes, ver todo lo que hoy las redes sociales nos ofrecen. Sin embargo, podemos entonces también interpretar este confinamiento de una manera muy espectacular. Podemos llevarlo a un punto donde el evangelio puede avanzar desde lo más trivial quizás hasta lo más serio. Sería: ¿y qué de la lectura de la palabra de Dios? ¿Y qué de esos tiempos donde nosotros podemos tener una conversación íntima con nuestra familia, de la fe y de cualquier otro tema? Realmente este tiempo de confinamiento, este tiempo de cuarentena, los que saben cómo crear momentos íntimos con la familia, yo sé que lo están haciendo. Yo sé que hay personas que nos están viendo que han aprendido a tener momentos muy valiosos en familia, que hacen preguntas, que los niños pueden platicar, que hacen mesa redonda, que se reúnen alrededor de la mesa para cenar y ahí hablan de cosas muy importantes. Los hijos pueden preguntar y la relación, hay algunos que saben hacer muy bien esto y los felicito. Están los que tenían muchos años sin descansar, que nunca tomaban vacaciones y estaban abusando de su cuerpo y hoy han tenido que parar. Qué excelente que han parado por un tiempo. Pero hay una realidad que no podemos negar, y es la condición espiritual de cada persona. Es la condición espiritual de cada individuo. Los que tienen algún conocimiento de Dios seguramente han de buscar más de Dios. Los que se habían alejado de Dios seguramente regresarán, porque es un tiempo donde Dios habla y hay sensibilidad en nuestros corazones. Los que ya tenían una relación con Cristo seguramente en este tiempo la van a profundizar. Y los que jamás se interesaron por las cosas de Dios, de repente comiencen a preguntar qué es lo que pueden hacer en tiempos como estos. También podemos encontrar en la Biblia los momentos que el pueblo de Dios tuvo en las Escrituras. Y esto es lo que me ha ocupado estos minutos. Y durante estos un par de días he estado pensando en esto. ¿Qué pasó cuando en la Biblia encontramos que Dios le pedía al pueblo hebreo que no salieran de sus casas o que se mantuviesen aislados? Y comencé a investigar un poco y me di cuenta que antes de la liberación de Israel, Dios le pidió al pueblo hebreo que se quedase en sus casas para hacer algunas cosas. Antes de la liberación, les dijo el Señor: deben de quedarse en su casa. ¿Para qué tenían que quedarse en su casa? Tenían que quedarse y debían quedarse para limpiarse de toda levadura. Oiga esto sí que puede hacer avanzar el evangelio. Este es un tiempo de reflexión, es un tiempo de acogimiento, de recogimiento, de reflexión. Y aquí Israel le está diciendo al Señor: quiero que te quedes en casa, pero quiero que saques toda la levadura de tu casa. Para los santos, este tiempo de cuarentena puede ser el avance más grande de nuestra vida espiritual que jamás nosotros hayamos tenido. La santificación de Israel requería separación. Siempre que se habla de santificación, la idea que da la santificación es separarse. Y no estoy hablando de que no vamos a interactuar con todas las personas, pero estos tiempos de separación se vuelven muy importantes para la vida del creyente. El contagio del pecado es viral también y requiere que seamos intencionales en cuanto a nuestra separación del pecado. Fíjense que es curioso que antes de conquistar, y aquí vamos entrando ya en el tema, porque antes de conquistar la tierra prometida, una cosa Dios le dijo a Israel: santifíquense, porque están a punto de conquistar la tierra, porque mañana haré grandes cosas con ustedes. Y ellos tuvieron que dedicar un tiempo a la santificación. Este es un tiempo donde la salud será restaurada. Este es un tiempo donde las relaciones serán restauradas. Y es un tiempo donde la santificación también tomará lugar en las casas de los santos, de aquellos que somos ya redimidos. La porción de hoy nos dice: este tiempo donde yo estoy preso, decía Pablo, ha servido para que el evangelio avance. De hecho, déjeme decirle algo: antes de ser llenos del Espíritu Santo, 120 personas estuvieron confinadas en un aposento, en un lugar.
Estuvieron confinadas por 50 días antes del mayor avivamiento que ha existido en la historia actual. 120 estuvieron confinados a un salón, no salían para nada, estaban orando, ayunando, estaban buscando de Dios. ¿Y sabe qué sucedió después de 50 días? Mira, yo no sé qué es lo que va a pasar en tu familia, pero y si esta palabra es para ti, más vale que le estés poniendo atención, porque de las cuarentenas que están pasando en Costa Rica, que están pasando en Centroamérica, en México, de lo que está pasando aquí en los Estados Unidos, en Europa, óigame por favor, usted puede salir todo victimizado, sintiéndose que no aguanta por salir porque ya extraña su vida común, o puede salir más santificado después de los 40 días que Moisés estuvo en la montaña. Él dice que venía con el rostro resplandeciente. Yo estoy seguro que algo así Dios puede hacer también en el tiempo donde nosotros estemos en nuestros hogares. 50 días pasaron encerrados antes de ser llenos del Espíritu Santo. El encierro puede significar algo distinto para el pueblo de Dios. Quizás para algunas personas signifique depresión. Quizás para algunas personas signifique, los que sufren de claustrofobia posiblemente se sienten muy desesperados. Pero yo te invito, si eres creyente y tienes miedo al encierro, yo te digo, en el nombre de Jesús, hoy puedes comenzar una perspectiva diferente de este encierro y puedes salir después de 40 días, después de 30 días, puedes salir lleno del Espíritu Santo. Y profetizo que este tiempo va a ser un tiempo de refrigerio espiritual para muchos que están oyendo esta palabra y la están tomando. El encierro para el pueblo de Dios puede producir acercamiento a la familia, puede producir solidaridad entre los padres e hijos, puede hacer que este tiempo sea para leer buenos libros y, como dije, quizás para cocinar en familia. Pero también puede ser que este tiempo sea el tiempo más profundo para buscar a Dios, sea el tiempo donde seamos llenos del Espíritu Santo. Este puede ser el tiempo donde podemos hacer un estudio serio de la Biblia. Quizás este es el tiempo donde aquellos que nunca han estudiado la Biblia comiencen a estudiarla y a sentir la curiosidad santa por estudiar las Escrituras. Quizás este sea el tiempo de la santificación que habías estado esperando por mucho tiempo, o el aislamiento. En el aislamiento, que la santificación sea la meta, como dijo Pablo. Pablo dice: he terminado bien después de estar preso. Mire, esto me ha funcionado. Qué maravilloso que he estado preso. Qué maravilloso que hemos tenido. Obviamente no es maravilloso que el coronavirus esté matando personas y que las familias están llorando a sus muertos y algunos ni siquiera pueden enterrarlos. Eso no tiene nada de maravilloso. Y luego estaremos hablando de qué hay que hacer, y hay que estar orando porque esto se detenga también. Pero si tú estás en cuarentena, le vamos a sacar la vuelta al diablo en el nombre de Jesús. Vamos a salir purificados, vamos a salir bendecidos, vamos a salir santificados. Que en esta cuarentena, que este tiempo de aislamiento, que la relación matrimonial, escúchame, que la relación matrimonial se consolide. Este es el tiempo donde podemos consolidar relaciones, donde la relación con Cristo puede profundizarse. Podemos llevar la relación con Cristo a niveles donde nunca has podido estar. Este es el tiempo donde puede venir un gran avivamiento. Este aislamiento puede ser el más poderoso que hayas vivido en muchos años. Hoy yo los invito, escúcheme usted por favor. Hoy yo lo invito a usted a dejar la mentalidad de víctima del coronavirus en el nombre de Jesús. Y hoy vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros en esta mentalidad de estar encerrados en una casa. En este tiempo donde no podemos tener la libertad de salir al parque o a trabajar o a hacer muchas otras cosas que usualmente hacíamos. En aislamiento, déjeme le cuento un poquito. En aislamiento se escribieron 4 cartas de las más poderosas que el apóstol Pablo pudo escribir.
En aislamiento se escribió el libro de Efesios, donde Cristo es la riqueza más grande, habla Pablo. Fue en aislamiento. Fue confinado a una cárcel, donde surge el libro de Efesios, la carta a los Efesios, y donde Cristo se nos presenta como nuestra mayor riqueza. Fue en aislamiento que se escribió los Filipenses. ¿Y de qué habla Filipenses? Habla de que Cristo es nuestro gozo. Un gozo que no está limitado a las circunstancias. Un gozo que no va a coartarse por nuestras condiciones. Ahí en Filipenses, Cristo es nuestro gozo. Fue en la cárcel donde Pablo escribió a los colosenses y escribió que Cristo es nuestro todo. Claro, Pablo descubrió que la vida del aislamiento, del confinamiento y de esta cuarentena no es para vivir como víctimas. Me rehúso a vivir como víctima. Y yo te invito a ti también, rehúsate a vivir como víctima. Algunos están tan llenos de malas noticias que no están viendo en Cristo su todo, que no están viendo la riqueza en Cristo, que no están viendo que el Señor es nuestro gozo. Y fue en la cárcel donde también Pablo escribió la carta a Filemón. ¿Y sabe por qué? Porque en Filemón Cristo es nuestro salvoconducto. ¿Qué significa entonces el aislamiento para los creyentes? Para nosotros significa algo muy distinto. Es la oportunidad que el cielo nos da para prepararnos, para profundizar en relaciones familiares, en relación con Cristo. En confinamiento y en aislamiento se escribió el Apocalipsis. Yo no sé si alguien va a escribir libros en este tiempo. Yo le profetizo a muchos que han tenido el deseo de escribir libros. Hoy es el momento de escribir. Hoy es el tiempo donde saldrán libros, se escribirán canciones, se escribirán poemas, cosas impresionantes. Dios hará. Es que los creyentes, escúcheme por favor, los creyentes tenemos otra perspectiva. Nos afecta, sí nos afecta. No estamos trabajando, no estamos trabajando. Y quizás tenga alguno que otro tenga alguna limitación financiera porque de repente es nuevo en la fe y no sabe que nosotros los creyentes ahorramos en los tiempos de bonanza para como la hormiga, para luego en los tiempos de dificultad pues no enfrentar tanto problema. Pero vemos las cosas diferentes. Fue en tiempos de aislamiento donde se escribieron muchos salmos. Las mejores canciones que encontramos en la Biblia se escribieron en una cueva, huyendo y muchas veces aislado. En aislamiento se recibió la promesa del Espíritu Santo. Y si queremos ver algo mucho más actual, fue en aislamiento, escucha esto, fue en aislamiento que se tradujo el Nuevo Testamento hace 500 años por Martín Lutero. Cuando Martín Lutero fue raptado, porque estaban buscándolo para matar, pero hubo un príncipe que mandó por él, lo raptó, se lo llevó, lo escondió en una de sus casas. Ahí lo tuvo escondido. Y en ese tiempo donde Martín Lutero estuvo escondido, surgió la primer traducción al alemán del Evangelio. Yo no sé a quién Dios le está hablando hoy, pero yo te puedo decir una cosa. Dios está poniendo hoy ideas creativas y está poniendo cosas hoy. Y hoy pasamos de estar con el miedo del coronavirus, pasamos a hacer algo para que el Evangelio avance. Hay anfitriones de casa de culto que después del coronavirus serán anfitriones oficiales de esta iglesia. Yo estoy seguro que Dios en medio de todo esto se va a revelar a tu vida. Jesús se apartaba a orar. Jesús se transfiguró a 3 personas en un aislamiento. Cuando estaba solo, Jacob luchó con un ángel. Pablo escribió la revelación y recibió más bien la revelación del Evangelio en Arabia por 14 años. Por 14 años
Pablo estuvo aislado por 14 años en el desierto de Arabia. Y allí Dios le dio toda esta revelación de la cual hoy todos gozamos. Juan Calvino escribió cuando fue aislado también de su propia tierra. Él escribió La institución de la religión cristiana, un librote así de grueso, cuando no podía y no tenía la libertad de funcionar como siempre funcionaba. Yo termino. ¿Qué va a significar para ti este aislamiento? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hay algo que el Espíritu Santo está hablando. Para los creyentes, la cuarentena significa algo muy distinto. Significará quizás el progreso del Evangelio. Quizás hoy podamos tomar una decisión de recordar este tiempo de aislamiento para avanzar la causa de Cristo, para que redunde para el beneficio del Evangelio, para que al final de los 30 días que aquí en California, aquí en Los Ángeles tenemos desde este día hasta el 30 de abril, podamos decir: fue en este tiempo donde mi hijo se entregó a Cristo. Fue en este tiempo donde leímos todo el Nuevo Testamento y lo estudiamos. Fue en este tiempo donde recibimos bautismo del Espíritu Santo. Fue en este tiempo donde escribimos un libro. Fue en este tiempo donde logramos cosas que como familia jamás hubiésemos logrado. Hoy vamos a asegurarnos que podamos hacer todo para que el Evangelio, para que todo redunde en beneficio del Evangelio, que beneficie a la relación matrimonial, que beneficie en relaciones, y que principalmente todo esto beneficie en la relación de Cristo con su iglesia. Que Dios se revele a ti y a los tuyos como nunca antes. Que Dios se encuentre contigo. Quizás no vayas a escribir un Nuevo Testamento como lo hizo Pablo, que escribió mucho en el Nuevo Testamento, pero hay algo que Dios va a hacer, que va a redundar para su gloria. Hoy, por el Espíritu Santo, te va a empezar a revelar a ti qué va a pasar después de esos 30 días, que aquí en Los Ángeles, quizás en tu ciudad está sucediendo de otra manera, pero la palabra del Señor dice: quiero que sepan, miren, hermanos amados, yo profetizo sobre todos ustedes. Terminando esta cuarentena, vamos a escuchar muchas historias, pero las historias más importantes son aquellas que se relaten de esta manera. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, porque yo sé de hermanos que han sido infestados del coronavirus y están saliendo apenas, que estuvieron en su casa con tos, con dificultad para respirar, pero ya están saliendo. No hermanos de la iglesia, gracias al Señor, que no son muy cercanos, son amigos, unos están en otros países, en otros estados. Pero después de esto, la iglesia terminará diciendo: hermanos, quiero que sepan que las cosas que me han sucedido han redundado para el progreso del Evangelio. Cuando termine todo el resto del coronavirus, seremos más santos, seremos más inteligentes, habremos leído más, seremos más llenos del Espíritu Santo, seremos parejas más sólidas, familias donde descubramos talentos que no teníamos y descubramos una relación con Dios que no sabíamos que se podía tener. Empieza a hacer cuentas. ¿Qué vas a hacer de ahora en adelante? ¿A qué hora vas a leer la Biblia? ¿A qué hora vas a tener tu devocional? ¿A qué hora vas a escribir un poco tus ideas? Yo te desafío en el nombre de Jesús que termines esta historia contándola como Pablo la contó. Que al final de los tiempos podamos decir: todo lo que me sucedió redundó para el progreso del Evangelio.